A excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo, y todos los que tengan serán castigados. No hay caja de comunidad, y los indios percibirán los reales de sus tierras como suyos. José María Morelos y Pavón. México libre. La desconocida historia de los esclavos de Estados Unidos que escaparon a México. Para los esclavos estadounidenses, México representó la libertad y la promesa de una vida mejor. México refugió esclavos norteamericanos entre 1821 y 1865, época en la que Estados Unidos tuvo más esclavos. Se estima que alrededor de 30,000 a 100,000 personas intentaron cruzar la frontera a México, pero solo fueron entre 5,000 y 10,000 las que lo lograron. En Estados Unidos se compraban esclavos negros para que trabajasen principalmente en plantaciones agrícolas de arroz, tabaco o algodón, que llegaría a ser un producto muy importante para aquel país. Los esclavos afroamericanos eran tratados de la manera más despiadada. Se les hacía trabajar largas jornadas, sin paga y descanso mínimo. Se les castigaba en muchas ocasiones con el látigo y eran considerados propiedad. No tenían derecho alguno. Incluso existió una cláusula de esclavo fugitivo de la Constitución de los Estados Unidos, y las leyes destinadas a hacerla cumplir buscaban devolver a los esclavos fugitivos a sus dueños, pero México, por el contrario, otorgó a las personas esclavizadas protecciones legales de las que no disfrutaban en los Estados Unidos de América. En México podías ser libre, a ellos no les importaba de qué color fuera tu piel, se escuchaba decir entre los esclavos. La esclavitud fue abolida en México en diferentes momentos y por diferentes motivos y circunstancias. Primeramente, Miguel Hidalgo y Costilla declaró su abolición en 1810, cuando se publicó el decreto de la abolición de la esclavitud, emitido por este en la plaza de Guadalajara, Jalisco, en plena Guerra de Independencia. Luego, José María Morelos y Pavón ratificó esta decisión en 1813. Escribió José María Morelos con el apoyo de Andrés Quintana Roo y su artículo 15 dice: que la esclavitud se prescriba para siempre, lo mismo que las castas. Hasta finales de 1815, en que ocurrió la muerte de Morelos, la abolición de la esclavitud fue un tema recurrente. Después, por la declinación de la insurrección y la ausencia de líderes que la orientaran ideológicamente, el asunto pasó a segundo plano lamentablemente. Tiempo después, la presidencia de la República recayó en Vicente Guerrero, el caudillo del sur, y primer presidente afrodescendiente. Guerrero llegó al poder apoyado por las clases populares, y su política estuvo orientada a favorecer a estos grupos. Publicó un decreto el 15 de septiembre de 1829, mediante el cual volvía a suprimirse la esclavitud en México. Y para concluir, el Congreso de México abolió la esclavitud en 1837 y 20 años después adoptó una constitución que otorgaba la libertad a todas las personas esclavizadas que pisaran suelo mexicano. Aunque los esclavos escaparon en toda la frontera sur de Estados Unidos, hasta pasar a Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la gran mayoría lo hizo de Texas. Lo hicieron por todo el río Bravo, al que llamaban el Río de la Libertad. Cabe recalcar que el estado tejano perteneció a México y este se encontraba recién anexado a Estados Unidos. Y es curioso cómo el río Bravo, en aquel entonces el Río de la Libertad, ahora significa todo lo contrario. Quienes se aventuraban a cruzar Texas, otro estado esclavista, tenían que hacer un peligroso recorrido a pie, a escondidas, para no ser capturados por los esclavistas. Fueron migrando de a poco a través del tren subterráneo, como llamaron a una ruta que los ponía a salvo.
Los esclavos encontraron varios aliados en su camino hacia la libertad. Entre estos, los historiadores mencionan a inmigrantes alemanes que mostraron gran empatía por los fugitivos. En las décadas de 1830 y de 1840, los colonos germanos se convirtieron en una de las comunidades de migrantes más importantes de Texas. Otro grupo de apoyo importante fueron los tejanos mexicanos, aquellos que residían en Texas desde que ese territorio, como ya antes mencioné, formaba parte de México, así como otros mexicanos que emigraron a Estados Unidos después para trabajar en las haciendas como peones. Muchos de estos peones mexicanos, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, migran hacia Texas y empiezan a trabajar en los ranchos, coexistiendo con frecuencia con los esclavizados, indica Díaz Casas. Entonces ahí se empieza a crear también una serie de asociaciones entre mexicanos y esclavizados que la prensa de Texas denuncia con mucho terror. Y uno puede ver, por ejemplo, muchos avisos que ofrecen recompensa para recapturar a fugitivos, que dicen que se fugaron con un mexicano o que fueron guiados por mexicanos, o que los mexicanos los instigaron y motivaron a fugarse, agrega. Quizá es por esta razón que los norteamericanos empiezan a odiar a los mexicanos. También muchos esclavos de Texas o estados cercanos sabían cómo llegar a México, porque parte de su trabajo era acompañar los cargamentos de algodón desde las plantaciones en Texas hasta los mercados, en localidades como Brownsville, Texas, o Matamoros, Tamaulipas, ciudad mexicana. Esos esclavos conocían las rutas y cómo llegar al río. Se daban cuenta cuán fácil sería cruzar y conseguir la libertad en México, señala la historiadora Bacha Garza. La historiadora estadounidense María Hamack ha encontrado historias de individuos que cruzaron el río Bravo procedentes de estados próximos como Luisiana y de otros más lejanos como Mississippi, Alabama y Carolina del Norte. Bacha Garza explica que aunque aquella frontera no estaba ni remotamente tan resguardada como la actual y que incluso el río podía cruzarse a caballo en unos pocos puntos, de todas formas era un recorrido difícil debido al clima excesivamente caliente durante gran parte del año, a la presencia abundante de animales peligrosos como serpientes y escorpiones y a la falta de agua y de sombra para aliviarse del sol inclemente. Además, debían evitar los caminos principales y cuidarse de los cazarrecompensas que recorrían la zona en busca de esclavos fugitivos. Se tiene el reporte extraordinario de 2 familias en Texas que ayudaron a pasar a los esclavos en México, los Jackson y los Weber, encabezadas por un marido blanco y una esposa negra, una esclava emancipada que se establecieron en la orilla estadounidense del río Bravo en la década de 1850, después del fin de la guerra entre México y Estados Unidos, que convirtió esa vía fluvial en la nueva delimitación entre ambos países. Ellos se trasladaron hasta la frontera y decidieron quedarse en el lado estadounidense y compraron tierras. Se asimilaron en la sociedad que no era muy poblada, cambiando sus nombres y aprendiendo las costumbres y el idioma. Así, por ejemplo, John Ferdinand Weber se convirtió en Juan Fernando Weber y su hija Sarah Jane pasó a llamarse Juanita Weber. Ellos estaban muy felices de mezclarse con la comunidad, indica la experta. Weber estableció una relación con la esclava de un vecino, Silvia Héctor, con quien tuvo 3 hijos antes de poder comprar su libertad en 1834. En total, llegaron a tener 11 hijos, y durante años vivieron bien en Austin, Texas, pero cuando creció la población en la zona, también aumentó la animosidad hacia ellos por ser una pareja mixta con hijos mestizos. En 1851, las cosas se pusieron realmente feas para ellos, y decidieron bajar hacia México, y se establecieron en la frontera, afirma Bacha Garza. Nathaniel Jackson y su pareja Matilda Hicks viajaron en 1857 con sus hijos desde Alabama hasta el condado de Hidalgo en Texas, intentando huir de la intolerancia frente a las relaciones interraciales.
La pareja llegó a tener 10 hijos. El recorrido de más de 1.600 kilómetros lo hicieron en carreteras cubiertas y en compañía de 11 afroestadounidenses libres. Al igual que los Weber, los Jackson adquirieron tierras y establecieron una hacienda junto al río. Bacha Garza destaca que ambas familias se desplazaron hacia la frontera, huyendo de la intolerancia racial, y que las dos haciendas contaban con muelles con embarcaciones que podían usarse para cruzar el río Bravo en cualquier momento, algo que no solamente les permitía ayudar a escapar a los esclavos, sino que también les daba la seguridad de poder huir en ellos en caso de necesidad. En Estados Unidos, para el año 1863, apenas se empezaba a ver la luz. El presidente Abraham Lincoln, en pleno conflicto de la Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense, aprobó la Proclamación de Emancipación. Entró en vigor en 1863 para liberar a los esclavos de los Estados Confederados. El territorio todavía no estaba bajo el control de la Unión, pero a medida que iba ganando territorio en el sur, se iban liberando los esclavos. En 1865 se aprobó la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en la que se abolía oficialmente la esclavitud. Poco después se aprobó la número 14, que en principio garantizaba derechos constitucionales a cada ciudadano americano, incluyendo a los esclavos, y la número 15, que garantizaba el derecho al voto de los ciudadanos, hombres sin importar su raza. ¿Y qué fue de estos esclavos afroamericanos? Solo fueron pocos los que se regresaron a Estados Unidos una vez que las condiciones de su país mejoraron para ellos, pero la gran mayoría llegó a México para quedarse. Se adentraron al centro y sur del país. Crearon comunidades principalmente en lo que son los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, aunque también existen poblaciones importantes de afrodescendientes en Michoacán y Coahuila. Recién llegaron, muchos cambiaron su identidad a nombres mexicanos, enseñaron a sus hijos a hablar únicamente el idioma del país. Estaban felices de por fin ser libres, se adaptaron bastante bien a la cultura. Según el censo 2020 del INEGI, más de 2.5 millones de mexicanos se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos, alrededor de un 2% de la población total de México. Para el 2023, en México se estimaron 3.1 millones de personas afrodescendientes por autorreconocimiento. La población afrodescendiente se encuentra distribuida en todas las entidades federativas de México, aunque el 61% de la población que se autoidentifica como afrodescendiente se concentra en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Tan solo en la Ciudad de México, 186.914 personas se reconocen como afrodescendientes y se encuentran principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, de acuerdo a datos del INEGI. Contar con estas estadísticas permite tener un panorama de la composición de la población afro, para crear acciones y políticas públicas para cerrar las brechas de desigualdad histórica a las que se han enfrentado. En el año 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, derivado de la necesidad de promover el respeto de sus derechos humanos y el reconocimiento de las aportaciones de las personas afro a la sociedad. Espero les haya gustado este recorrido, mis caminantes. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Compartan y denle like para que nuestra comunidad siga creciendo. En verdad, gracias por todo el apoyo. De todo corazón, gracias. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, comparte y dale like. Esto es Al Paso del Guarache.